Este mensaje está especialmente dirigido para aquellos que tienen curiosidad o inclinación hacia un retorno a las raíces hebreas del cristianismo. Hoy en día hay un movimiento entre cristianos evangélicos que está inclinado hacia todo lo que tenga que ver con lo hebreo, con lo judío y con el Antiguo Testamento. Y creen que al hacer eso, necesariamente su espiritualidad va a mejorar, su relación con Dios va a subir a un nuevo nivel. Bueno, este mensaje es especialmente para este tipo de personas. Y yo lo he titulado Oyendo al Antiguo Testamento a favor del Evangelio de la Gracia. Oyendo al Antiguo Testamento a favor del Evangelio de la Gracia. Y está basado en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 23. De hecho, este fragmento que acabo de mencionar es parte de una sección que empieza en el versículo 21 de Gálatas 4 y se extiende hasta el 31. Pero por cuestión de tiempo, yo me voy a tener que concentrar el día de hoy en los primeros 3 versículos nada más. Pero les explico. Voy a leer el pasaje de Gálatas 4, versículos 21 hasta el 31. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Cuando uno lee un pasaje como este, uno dice, wow, ¿de qué se trata todo esto? ¿Verdad? Se oye un poco complicado, y lo es. Este pasaje, recuerden que Gálatas fue escrito, entre otras cosas, para recordarle a los cristianos que vivían en la zona de Galacia que la justificación es por fe, y que por fe nosotros recibimos muchas bendiciones. En contraste con esa idea persistente que promovían algunos judíos de que no era suficiente la fe, sino que había que ganar los favores de Dios cumpliendo las obras de la ley de Moisés. Este pasaje va a servir como una especie de conclusión a lo que Pablo escribió en el capítulo completo. Y lo va a hacer a través de lo que es llamado una alegoría, una explicación alegórica de una historia del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, su esposa Sara, la esclava llamada Agar y 2 hijos que nacieron, uno que se llama Ismael y otro que se llama Isaac. El pasaje es complicado y requiere un estudio cuidadoso. Este pasaje que acabo de leer, del versículo 21 hasta el 31, se puede dividir en 3 partes. Los primeros 3 versículos, que son del 21 al 23, es la presentación de la alegoría. Pablo nos da la historia primero. Después, en los versículos 24 al 27, él explica la alegoría.
Y finalmente, los versículos 28 al 31, él nos va a dar la aplicación de la alegoría. Así que las tres secciones de esta lectura son la presentación, la explicación y la aplicación de la alegoría. Pero por cuestión de tiempo, hoy solamente me voy a ocupar de la primera de las tres partes, que son los versículos 21 al 23, es la presentación de la alegoría. Y vamos a aprender algunas verdades que se nos dicen ahí. El título de mi mensaje yo le puse Oigamos al Antiguo Testamento. Repito, el título fue Oyendo al Antiguo Testamento a favor del Evangelio de la Gracia, y esa idea la saqué del versículo 21, porque allí dice: díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? ¿No oyen a la ley? Así que el estudio de hoy se divide en dos partes. La primera, con base en el versículo 21, es: tenemos que oír lo que la ley tiene que decirnos. Y después, en los versículos 22 y 23, vamos a recordar lo que el Antiguo Testamento nos dice en el ejemplo de la historia de Abraham, Sara, Ismael e Isaac. ¿Ok? Entonces los dos puntos de hoy son versículo 21, oyendo lo que la ley tiene que decirnos, y un ejemplo de eso, versículos 22 y 23, Abraham y sus hijos. Vamos pues al primero de los puntos de hoy. Versículo 21 dice: díganme. Esto es una orden que le está dando. Los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Voy a explicar dos cosas importantes con base en este versículo. Primero voy a explicar la segunda y luego voy a explicar la primera. La segunda frase del versículo dice: no oyen a la ley. Vamos a empezar aclarando conceptos. Cuando nosotros oímos la palabra ley, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Si usted viene de un trasfondo católico romano, probablemente recordará aquella frase que usted rezaba o recitaba cuando asistió a recibir sus clases de doctrina antes de hacer su primera comunión. Y lo que decían ahí las maestras del catecismo a los niños era esto: ustedes se tienen que aprender esto, niños, los 10 mandamientos. Y entonces empezaba así: estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, mucha gente cuando oye el término ley de Dios, sabe que la ley de Dios se refiere a los mandamientos, específicamente los 10 mandamientos, lo que conocemos también como el decálogo o las 10 palabras, así le decían los judíos. La ley de Dios era el decálogo. Cuando dice que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés en el desierto de Sinaí, ¿cuáles palabras estaban escritas en las tablas? Los 10 mandamientos. ¿Está eso claro? Entonces, debemos nosotros estar seguros a qué se refiere Pablo cuando usa el término ley. Y aquí, cuando él se refiere a la palabra ley, no se refiere a los 10 mandamientos solamente. Él se refiere a todo el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo sabes tú, Luis? Por el contexto. Acuérdense que para interpretar una palabra debemos revisar el contexto. Si Pablo se refiriera a los 10 mandamientos, entonces lo que citaría inmediatamente después hubieran sido cualquiera de los 10 mandamientos. ¿Está claro? Pero uno lee aquí en el versículo 21 y dice: díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Y luego él dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y entonces lo que él va a citar del Antiguo Testamento no son ninguno de los pasajes del Antiguo Testamento donde se nos dan leyes, sino que Pablo empieza a citar una historia. La historia de Abraham, que no estaba en el libro de Éxodo, ni en el libro de Levítico, ni en Deuteronomio, o en los fragmentos de Números donde aparecen las leyes. Esa historia que él cita como ley es
una narrativa histórica del libro de Génesis capítulo 16 y capítulo 17. Por lo tanto, queda claro que cuando Pablo está usando el término ley, no se refiere solamente a los mandamientos o a los rituales ceremoniales, sino que se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esta parte del Antiguo Testamento está en el libro de Génesis. Hay veces que en el Nuevo Testamento se usa la palabra ley para referirse a los 5 libros de Moisés, que llamamos el Pentateuco. Yo expliqué esto en otro estudio, solo estoy recordándoles. Pero a veces la palabra ley se aplica a otros libros que también son aparte de los 5 libros de Moisés. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, una vez hablando, esto está en Juan capítulo 10, hablando con los judíos, les dijo, ¿o no han leído en su ley? Y luego las palabras que el Señor Jesús cita después de mencionar esta frase, su ley, es un pasaje del libro de los Salmos. ¿Me entienden? Quiere decir que ellos, cuando usaban la palabra ley, no se limitaban a los 10 mandamientos, sino que a veces la usan de manera general para referirse a lo que hoy en día nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ellos no lo podían llamar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque apenas estaban en la transición entre los dos pactos, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Nosotros solo lo llamamos Antiguo Testamento porque ya han pasado 2000 años. Pero en aquel tiempo ellos le llamaban la ley. Y muchas veces, al referirse a la ley, se referían a todo el Antiguo Testamento. Entonces, aquí tenemos nosotros una pregunta que está haciendo un desafío en Gálatas 4:21. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Y esa es la pregunta. ¿No oyen a la ley? Entonces, las personas que tienen hoy en día un interés muy personal o particular en el Antiguo Testamento deben oírlo bien. Ahora, cuando Pablo dice aquí, ¿no oyen ustedes a la ley? Aquí no quiere decir que nada más a que no perciben sonidos con sus oídos. Se refiere a entenderlo. Es decir, esta pregunta que él está planteando es lo mismo que decir, ustedes que tienen tanto interés en el Antiguo Testamento, ¿no lo entienden? Eso es lo que él está preguntando. Díganme, ¿no entienden? ¿No están interpretando el Antiguo Testamento correctamente? ¿No lo entienden? Entonces él se los va a explicar para asegurarse que lo entiendan. Porque todo el debate que está sucediendo en las iglesias de los Gálatas tiene que ver en cómo están malinterpretando la ley y el Antiguo Testamento. Y lo están aplicando mal bajo el nuevo pacto. ¿Ha quedado claro aquí el punto? Es decir, ha quedado claro que Pablo está realmente interesado en aclarar la mala interpretación que están haciendo ellos del Antiguo Testamento. ¿Creen ustedes que los cristianos que están bajo la gracia pueden malinterpretar el Antiguo Testamento? Claro que sí. La iglesia de los Gálatas es un ejemplo y sigue pasando hoy en día. Hay un movimiento mesianista que quiere hacer volver a todos los cristianos a sus raíces hebreas porque creen que eso es lo mejor que se puede hacer por la fe de los creyentes. Es lo mejor que todos regresemos a las raíces hebreas, o más bien lo mejor es que aprendamos a interpretar y a entender correctamente el Antiguo Testamento como el Señor Jesús y los apóstoles nos enseñaron a hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida al ver el ejemplo. Ahora dije, del versículo 21 vamos a aclarar dos cosas. Primero, la pregunta. ¿No oyen a la ley? Y eso significa, ¿no entienden el Antiguo Testamento correctamente? Y luego la primera frase, hay que explicarla también. Díganme los que desean estar bajo la ley. Ahora aquí Pablo, en segundo lugar, en este versículo, se está dirigiendo a aquellos cristianos en la iglesia
que tenían esta curiosidad y este apego, que se estaban convenciendo del mensaje de los judaizantes. Acuérdense quiénes eran los judaizantes. Supuestos cristianos infiltrados en la iglesia que insistían que todos los cristianos tienen que guardar los mandamientos de la ley de Moisés para ser salvos. Y Pablo está en contra de eso porque es un mensaje contrario al evangelio de la gracia. Ahora hay algunos hermanos de la iglesia que ya se están convenciendo de eso. Y a ellos Él les dirige estas palabras, porque les dice a ellos, les dice, díganme los que desean estar bajo la ley. Esto nos enseña a nosotros algo. No todos en la iglesia se habían creído esa falsa doctrina. ¿Me entienden? Ahora Pablo les va a hablar especialmente a los que sí están creyendo esa falsa doctrina. Pablo está asumiendo, a partir de este momento, que los que lo están escuchando conocen el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Piensen en la forma en que articula sus palabras. Díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen a la ley? Es decir, y Pablo de un solo golpe procede a citar la historia de Abraham y sus hijos. Él no les dice en qué libro están, no les cuenta la historia con lujo de detalle, porque Pablo está asumiendo que ellos conocen la historia. ¿Está claro? Como tienen tanto interés en el Antiguo Testamento, él asume, ellos conocen la historia, entonces él va de una vez nada más a mencionar la historia. Ahora es posible que algunos de ustedes que están aquí escuchándome en persona o los que me escuchan en video, no conocen la historia, porque no se han informado bien todavía en las historias del Antiguo Testamento. Así que para fines prácticos, nosotros vamos a repasar esa historia para interpretarla bien. Lo cual nos lleva al segundo punto. Pero antes de entrar al segundo punto, el primer punto que dijimos de nuestro mensaje es, oigamos al Antiguo Testamento. ¿Qué tan importante es el Antiguo Testamento para usted? ¿Usted ha separado tiempo ya para leer el Antiguo Testamento? ¿Y cómo lo entiende? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué papel tiene el Evangelio de la gracia que nosotros creemos y predicamos hoy a la luz del Antiguo Testamento? Esa es una pregunta que vamos a dejar en suspenso hasta el final de este estudio, ¿ok? Pero es una pregunta importante. El Antiguo Testamento sí es importante y es valioso, porque es inspirado por Dios, ¿o no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. ¿Y en qué Escritura creen que él estaba pensando cuando dijo esas palabras? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Creen que él estaba pensando solamente en el Nuevo Testamento? No, porque él está escribiendo el Nuevo Testamento al escribir estas palabras. Por consiguiente, cuando él dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios, definitivamente él está pensando en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es importante, es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia. El Antiguo Testamento es importante. Y ahora vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, Sara, Ismael e Isaac, versículos 22 y 23. Recordemos la historia, dice en el versículo 22, porque está escrito, ahora, ¿dónde está escrito eso? Y ya lo dije yo, en el libro de Génesis. Y para eso yo quiero llevarlos a Génesis, por favor. Hagan una pausa ahí en Gálatas y todos vamos a ir a Génesis. Y así sirve también que te enseño un principio. Cuando tú leas el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona porque está escrito o como dice la Escritura, tú debes preguntarte ¿dónde lo dice? ¿En cuál Escritura se habla de esto que me está mencionando aquí? Y lo más lógico que tú deberías hacer es, si quieres entender el pasaje del Nuevo Testamento que está citando el Antiguo Testamento, entonces tú ve, busca la referencia cruzada
Esto significa, busquen algún libro de ayuda, la Biblia de estudio, un material ya sea digital o impreso. ¿Cuál es el pasaje del Antiguo Testamento que se está aludiendo en este pasaje del Nuevo Testamento? Y lee la historia original para que la entiendas en su contexto. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a irnos a Génesis capítulo 12, donde empieza la historia de Abraham. De hecho, desde el capítulo 11 se menciona Abraham. En el capítulo 11, además de darnos la historia de Babel, se nos presenta la descendencia de Sem. Les explico. Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno se llamó Caín y otro se llamó Abel. Caín mata a Abel, Génesis capítulo 4. Y después Caín se va a una región apartada. Luego Adán y Eva siguen teniendo hijos e hijas. Y el primero de sus hijos después de Abel, que fue la víctima de su hermano, se llamó Set. Y luego de Set se nos da una genealogía en el capítulo 10, de Génesis. Y en esa genealogía terminamos con Noé. ¿Está claro? Después viene el diluvio, borrón y cuenta nueva. Y después que terminamos ahí, en el capítulo 10 se nos presenta la genealogía de Set está en Génesis capítulo 5. Luego en Génesis capítulo 10 está la genealogía de los hijos de Noé. Los 3 hijos que Noé tuvo, que salen del arca, ya donde no hay más raza humana más que Sem, Cam y Jafet. Se nos da la genealogía de los hijos de Noé en el capítulo 10 y termina con la de Sem. Y en el capítulo 11 se retoma la genealogía de Sem. ¿Quién fue Sem? Uno de los 3 hijos de Noé. ¿Y por qué se retoma solo la genealogía de Sem? Porque de Sem viene Abraham, que va a ser el personaje principal a partir del capítulo 12. Así que en Génesis 11, en la genealogía de Sem, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Se nos empiezan a dar cuáles fueron sus hijos, sus descendientes. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. De ese Eber es que se les da el nombre a los hebreos, porque vienen de Eber, ¿me entienden? Solo por citar un ejemplo. Luego dice, por ejemplo, en el versículo 17, y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. ¿Por qué Peleg es importante? Porque Peleg es el hombre que vivía cuando sucede lo de la Torre de Babel. En los días de Peleg sucede la dispersión de las lenguas y naciones en Babel. ¿Está claro? Y sigue el linaje. Y luego se nos menciona en el versículo 26, Taré, estamos en Génesis 11. Este Taré tuvo hijos, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a, ¿cómo se llama el primer hijo de Taré? Abraham. Y allí aparece por primera vez este hombre llamado Abraham. Pero no era el único hijo de Taré. También tuvo a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y aquí se nos adelanta de Lot porque va a salir más adelante en el relato. Luego se nos dice en el versículo 29 que Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Sarai, más bien, así se entona. Sarai. Y dice el 30, y Sarai era estéril. No tenía hijos. Y aquí ya se nos presentó esa familia. ¿Está claro? Abraham, su esposa Sarai, y ella es estéril, no tiene hijos. Capítulo 12. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hagamos una pausa ahí. Aquí vemos por primera vez Dios llamando a Abraham. ¿Está claro? Y haciéndole una promesa. Y la promesa es que va a hacer de él una nación grande. Esto implica algo, que le va a dar un hijo. Pero tiene un problema
la familia de Abraham. ¿Cuál es el problema? Que su esposa es estéril. Y aquí está Dios dándole una promesa que le va a dar una descendencia. ¿Está claro? Ahora, imagínense la dinámica familiar. Le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Yo te voy a bendecir, voy a levantar una nación nueva de ti. Y te voy a dar un territorio, y a los que te bendigan yo los bendigo, y a los que te maldigan maldeciré. Y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, versículos 1 al 3. ¿Está claro? Y Abraham cree y sale por fe con su esposa a donde Dios le empieza a guiar. Ya cuando llegamos al capítulo, por cierto, versículo 4 de Génesis 12. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? El sobrino aquel, ¿se acuerdan? Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿Qué edad tenía? 75. ¡Wow! Dices tú, 75 y empezar una peregrinación a esa edad. Y su esposa, estéril. Ahora doblemente estéril. Porque no se necesita ser científico, todos los seres humanos saben que las mujeres naturalmente dejan de tener capacidades reproductivas a una edad que es mucho más temprana que los 75. Ahora ustedes no saben, pero más adelante se nos va a revelar que Sarai tiene 10 años de edad menos que Abraham. Quiere decir que si Dios le está hablando a Abraham a los 75, ¿qué edad tenía ella? 65. Ya no puede tener bebés. Así que doblemente imposible para que tenga un hijo con ella. ¿Está claro? No puede tener hijos por manera natural y cuando podía tampoco pudo porque algo estaba mal en su organismo. Así que está difícil el reto para Abraham y Sara. Pero Abraham cree y sale por fe. Pero a veces la fe se debilita con el tiempo. Y cuando llegamos a Génesis 16, vayan conmigo ahí, se nos dice que conforme pasaron los años, Sarai pensó en algo. Versículos 1 y 2, Génesis 16. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Hagamos una pausa aquí. Ustedes no saben, pero se los voy a mostrar un poquito más adelante en este relato. Ya han pasado 10 años desde Génesis 12. Ya van 10 años que Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia, pero no hay milagro. Sara sigue siendo estéril y ahora ya es más ancianita. Entonces, probablemente Sara ha de haber pensado diciendo, pues Dios le hizo la promesa a Abraham. Yo creo que el problema soy yo. Y entonces a ella se le ocurre esta magnífica idea. Imagínense. Ella tenía una esclava egipcia llamada Agar, versículo 2 de Génesis 16. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi esclava. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. ¿Y qué hizo Abraham? Dice ahí al final del versículo 2. Abraham me dijo, ¿pero qué estás pensando, mujer? Eso es quebrantar el mandamiento de Dios. Dios hizo varón y mujer hasta que la muerte los separe. ¿Eso hizo Abraham? Le dijo, pero oye, ¿de dónde se te ocurren tales cosas? ¿Qué no sabes cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama al hecho de que un hombre casado entra en contacto sexual con una mujer que no es su esposa? ¿Ustedes saben cómo se llama eso en la Biblia? Adulterio. Y eso es pecado. Sí saben eso, ¿verdad? Ok. Y aquí está la esposa proponiéndole a Abraham que haga eso. Eso es lo que le está proponiendo. Alguien podría decir, bueno, pero no sabían que era adulterio porque todavía no se había dado la ley en los tiempos de Abraham. No importa. Aunque no supieran en concepto que era adulterio, sabían que por diseño varón y hembra los creó. ¿Me entienden? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Desde el principio el modelo, el diseño del matrimonio era un hombre con una mujer. Ahora, es cierto, era culturalmente aceptable que los hombres hicieran lo que Sara estaba proponiendo. Pero eso no lo sacó de la teología. ¿De dónde lo sacó? De la cultura de su tiempo. ¿Están entendiendo el punto? Ella está haciendo lo mismo que hace todo el mundo en su tiempo. No ves a ella orando a Dios y preguntándole, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Porque si lo hubiera hecho, ¿qué le hubiera dicho Dios? Ah, sí, que adultere o que se meta con tu esclava. Seguramente creen que ustedes que eso le hubiera dicho Dios. Es obvio que no. Así que ella no está tomando sus decisiones de Dios, es decir, de su teología. Teología significa el estudio de Dios y de su consejo, ¿verdad? Ella no fue a Dios para sacar una solución. ¿A dónde fue? A la cultura, a su ingenio humano. Y las cosas salieron mal, como era de esperar. Porque dice ahí en Génesis 16 que Abraham escuchó la voz de Sarai. Ay, sí, qué sufrido, ¿verdad? Bueno, ya que insistes, mi vida. Yo ni quería, pero pues ahí, nada más para que estés contenta. Y dice el versículo 3, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. ¿Ya vieron cuántos años habían pasado? 10. Y el 4 dice, y él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, ahí están las consecuencias, las primeras. Miró con desprecio a su señora. ¿Cómo ven? Sarai pensaba, bueno, vamos a tener un hijo de mi esclava, y como es mi esclava, el bebé lo voy a adoptar como mío, y todos seremos felices y cumpliremos la voluntad de Dios a nuestra manera. Pues resulta que no. Que cuando la esclava queda embarazada, se le sube a la cabeza, ¿verdad? Y dice, y empieza a mirar con desprecio a su ama. Las cosas salieron mal. Mal porque cometieron poligamia, ¿verdad? La esclava menosprecia a su ama al verse embarazada. Versículo 16, observen lo que dice. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz un hijo, y el hijo se llama Ismael. Ismael. Abraham tenía entonces 86 años y lo llamaron Ismael. Muchos creen que Ismael vino a ser el padre de las naciones árabes. Hoy en día creen eso, muchos. Pero no sé de dónde sacan esa teoría, porque en la Biblia no dice. Sí se dice que llegó a ser padre de 12 tribus nómadas antiguas, de las cuales muchos creen que descienden los árabes. Pero pues eso tendría que validarse. En la Escritura no se dice claramente, pero muchos creen eso. Entonces, 86 años cometen este grave error, ese pecado realmente. Luego vamos a Génesis 17. Ahí volteando la página, dice el versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años. Ahora, ¿cuántos años han pasado ya desde la promesa original? 24 años, ¿se acuerdan? Si era difícil para Sara concebir cuando tenía ella 65, ahora que tiene 90 años, ¿verdad? 89 años, pues mucho menos. Y dice la Escritura ahí en uno que cuando él tenía 99 años, el Señor vuelve a hablarle. Vuelve a hablarle a Abraham y le da una promesa muy clara. Vamos directamente a los versículos 10 y 11. Miren lo que decía la promesa. Dios es el que habla. Versículo 9, dijo además Dios a Abraham. Versículo 10, este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Estoy leyendo el versículo 10. Ahora el 11. Serán circuncidados en la carne de vuestro prepucio y eso será la señal de mi pacto con ustedes. Y Dios hace un pacto ahí con Abraham. Él le dice, todos los varones van a celebrar
el ritual de la circuncisión como una señal de que hay un pacto entre ustedes y yo. Ahora observen lo que dice en el versículo 15. Dice, perdón, voy a regresar un poco. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y le pondrás el nombre de Isaac, que Isaac significa risa, porque él se rió, ¿verdad? No le creyó a Dios. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Así que la promesa que Dios le había hecho a Abraham de levantarle una descendencia, Dios la ratifica y ahora la renueva con el hijo que le va a dar, el hijo de la promesa. ¿Observaron qué intencional es Dios al decir que de Sara le va a dar el hijo? De hecho, si ustedes observan en el versículo un poco antes, de 16, y la bendeciré y de cierto te daré un hijo. ¿Qué dice la siguiente frase? Por medio de ella. Así, para que no haya dudas, no va a ser por medio de una esclava, no va a ser adoptivo, va a ser por medio de ella, que está estéril y anciana, que yo te voy a levantar una descendencia. Ahí queda la promesa ratificada. ¿Está claro? Entonces el hijo de Abraham con Sara se terminó llamando Isaac y llegó a ser el padre de la nación de Israel. ¿Cumplió Dios su promesa? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí lo cumplió, ¿verdad? Sí lo cumplió. En el versículo 21 es muy explícito. Dios dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a la luz por este tiempo el año que viene. De aquí a un año vas a ser padre, le dice. Vas a ver si cumple o no. Entonces, ¿qué edad tenía Abraham aquí? 99 años, versículo 1. Quiere decir que cuando nace Isaac, Génesis 21, nada más por cuestión de tiempo, les leo. Versículo 3 al 5, dice, y Abraham le puso, en el 2, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho, y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía, ¿qué edad? 100 años. 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Cómo ven, Qué tremenda, ¿no? ¿Cumplió Dios la promesa, sí o no? Entonces, aquí teníamos nosotros una promesa, que Dios va a levantar una descendencia de Abraham. Pero a Sara le faltó fe y se le ocurrió una manera humanista de lograr la promesa, ¿no es cierto? Entonces está la mentalidad humana contra la mentalidad divina, porque ¿qué había en la mente de Dios? ¿Cómo se va a cumplir la promesa? ¿Por el poder de Sara? ¿Por el ingenio de las maromas de Abraham? ¿O por el poder de Dios? ¿Entienden la diferencia? Y esa es la historia que Pablo escogió para hablarle a los Gálatas. Ahora vamos a regresarnos a Gálatas. Era importante repasar la historia. Vayan a Gálatas de regreso. Y dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva esclava. ¿Cómo se llama ese? Ayúdenme. Ismael, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la sierva? Agar. Y otro de la libre. ¿Quién era la libre? Sara. ¿Y cómo se llamó el hijo con Sara? Isaac. Ahora vamos a ir a la interpretación de la historia que Pablo está dando en el contexto. Versículo 23.
Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Ok, entonces aclaremos algunos términos aquí. Carne. Empecemos con el término carne. La palabra carne es usada por Pablo a veces para referirse literalmente al cuerpo humano. Un ejemplo de eso lo vemos en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, cuando dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿a qué se refiere? Mi vida física, a eso se refiere. Entonces, a veces la palabra carne se refiere a la carne, literal, es decir, al cuerpo humano. La vida que ahora vivo en este cuerpo, es lo que está diciendo él en el versículo 2:20. Pero la mayoría de veces que Pablo usa la palabra carne, no se está refiriendo al cuerpo físico. Se está refiriendo precisamente a lo que acabamos de ver ilustrado en la conducta y en las decisiones de Sarai. ¿Se acuerdan qué hizo Sarai? Ella tomó decisiones para tratar de asegurarse un hijo de una manera completamente humanista, contraria a la voluntad y al diseño de Dios. Así que el término carne es usado muchas veces por Pablo para referirse a la mentalidad humana puramente terrenal, a la mentalidad que ignora el orden de Dios y hasta lo contradice, el orden espiritual de Dios. Podríamos decir en este sentido que carne es sinónimo a decir humanista. ¿Me doy a entender? O a decir secular, es decir, ver las cosas como si Dios no existiera. Ver las cosas como a nosotros nos conviene, aunque contradigan lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Entonces, si yo interpreto la palabra carne de esta manera, podríamos leerlo así. Estoy leyendo Gálatas 4:23. Pero el hijo de la sierva nació según el humanismo, nació según la mentalidad secular. ¿No es cierto? ¿No es cierto que el criterio que usó Sarai para engendrar al hijo de Agar fue conforme a la cultura no cristiana? Fue una mentalidad puramente humanista. Yo tengo que arreglar el problema de falta de descendencia de mi marido, soy estéril, no le puedo dar hijos, ya lo intentamos y no. Entonces yo arreglo este problema. ¿Y cómo lo arreglo? No me importa que él tenga que cometer adulterio, que él tenga que fornicar con esta mujer, no me importa que él literalmente la viole y no respete sus derechos. De hecho, es mi esclava, yo con mis esclavos lo que yo quiero, y si yo quiero que sea esclava sexual, que sea esclava sexual. Esa es la forma en que ella está pensando, completamente secularizada, humanista. ¿Sí o no? Eso es la carne aquí en el contexto de la historia. Y lo contrario de la carne es lo espiritual. Es el orden del Espíritu de Dios. Por eso nosotros vemos un contraste. Observen, no es la primera vez que Pablo ha usado este concepto en el contexto. Volviendo a Gálatas, miren el capítulo 3, versículo 3. Así también nosotros, en Gálatas 3:3. Dice: tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Ven eso? ¿Qué está diciendo ahí él? Ustedes empezaron creyendo en el Evangelio que se les presentó conforme a la verdad de Dios. Y ahora están haciéndole caso lo que dice la gente. Lo que dicen esos falsos maestros, malinterpretando el Antiguo Testamento, ahora ustedes creen que ustedes tienen que arreglar el problema. ¿Cuál es el problema allí? La justificación. ¿Cómo es que el hombre es justificado delante de Dios? Por su trabajo. Así como Sara tuvo que ingeniarse un modo para resolver su problema, el hombre ahora tiene que cumplir los mandamientos para resolver su problema. ¿Cuál es el problema? La justificación. Eso es un acercamiento carnal al problema del pecado. ¿Entienden? Humanista, secular. Yo lo arreglo con mis fuerzas y con mis medios, en lugar de hacerlo a la manera de Dios.
¿Qué podía hacer Sara para arreglar su problema? Pues estas maromas, como ya les dije, ¿no? Pecados y parches y quebrantando el sentido común y la ley de Dios. El problema de Sara, para hacerlo más grande, Dios tuvo que decirles, no, de Sara te voy a dar un hijo, de ella, por medio de ella. ¿Se acuerdan? Ya cuando Dios deja eso claro, dice, no, pues ahora sí, ahora esto sí que es, ¿qué? Imposible, humanamente imposible. La única forma en que esto se va a poder cumplir, ¿cómo es? Por el poder de Dios, ¿sí o no? ¿Ahora están entendiendo por dónde va Pablo? Ahora sí, cuando Dios dice, por medio de ella te voy a dar el hijo. Ya con eso dicen, no, pues ¿cómo le voy a hacer entonces a Abraham? Lo único que pudieron hacer Abraham y Sara, ¿saben qué fue? ¿Qué fue? Reírse. Porque ellos entendieron algo. Esto es humanamente imposible. Imposible, humanamente imposible. Y eso es lo que Dios quería dejar claro. Que los planes de Dios dependen ¿de quién? De Dios. ¿Del poder de quién? De Dios. ¿Y de la estrategia de quién? De Dios. Este contraste entre la carne y el espíritu es muy importante para Pablo que quede claro en la mente de los cristianos. Entonces ya van entendiendo ustedes qué es hacer las cosas según la carne. Es hacer las cosas como dice la canción del mexicano, ¿no? A mi manera, ¿no? O no sé si era mexicano el hombre ese. A mi manera. ¿Cuál manera? La que funcione para mí. Y las cosas a la manera de Dios, ¿cómo son? Conforme a su promesa. Por eso aquí en Gálatas 4:23 el contraste está entre la carne, el hijo de la esclava y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿La promesa de quién? De Dios. Entonces, la carne es por medio del esfuerzo humano y la promesa por el medio del poder de Dios. ¿Ya quedó claro? Solo por darles un ejemplo de cómo es importante en la mente de los cristianos, para los apóstoles, que nosotros entendamos las dos formas de enfrentar la vida. Una manera carnal de enfrentar la vida, sin tomar en cuenta la verdad y el poder de Dios, y una manera bíblica, dependiendo del poder de su espíritu. Observen cómo lo dijo Pablo en Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así lo dice él en Romanos 8, del 5 al 8. Entonces, ahora en Gálatas 4:23, Pablo explica que la idea de Sara de engendrar un hijo de manera ilegítima y pecaminosa fue una idea puramente humana, carnal. ¿Está claro? Lo opuesto entonces es aquí la promesa. La promesa viene a ser la mente de Dios. La carne viene de la mente humana sin Dios. Es decir, que la carne es anti Dios. ¿Verdad? Que Dios, nada. Que Dios ni que nada. Un sinónimo aquí de la promesa es el espíritu. La carne y el espíritu, la carne, la promesa. ¿Están viendo? Observen cómo Pablo está jugando con estos términos en el contexto. Nomás para que vean, aquí mismo, en el capítulo 4:28, un poco más adelante. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según, ya no dice la promesa, ¿qué dice? Estoy en Gálatas 4:28. El espíritu.
¿Ven? Aquí ya no contrastó entre la carne y la promesa, sino entre la carne y el espíritu. Pablo está usando estos términos de manera asociada. Carne contra espíritu o contra promesa. ¿La promesa de quién? La promesa de Dios. Vean en el capítulo 3, también lo hace allí. Gálatas 3:14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos, ¿qué? La promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces aquí ya pone las dos cosas juntas. ¿La promesa de qué? Del Espíritu Santo. Y ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 29, y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según ¿qué? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Es una promesa espiritual. No es una promesa carnal, humanista. ¿Está claro? Este tema es muy importante. De hecho, es el tema dominante en el resto de la carta. Va a ser el tema central del capítulo 5. En el capítulo 5 se va a discutir esto con lujo de detalle. Ahorita solo lo menciono. En Gálatas 5:16 digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Así que se está adelantando un poco a ese tema aquí en el capítulo 4, para dejar las cosas claras. Hermanos, en resumen, el legalismo lleva a la gente a vivir en la carne. Eso es lo que el legalismo produce. En esclavitud, en corrupción. Ya después vamos a ver, todas las obras de la carne son resultados de querer agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio poder. Y en lugar de salir el fruto del Espíritu, sale el fruto de la carne. Las obras de la carne ni siquiera son frutos, son obras de muerte, todo tipo de pecado, en contraste con las obras del Espíritu. Así que el legalismo lleva a la gente a vivir en la carne, en esclavitud, en corrupción y al final en muerte. Mientras que la gracia lleva a vivir en el Espíritu, en la libertad de los hijos de Dios para la vida eterna. Miren cómo cierra casi Pablo la carta en Gálatas 6:8 cuando dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pero que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cómo vive usted su vida? ¿En la carne o en el Espíritu? Es decir, ¿cómo usted maneja su vida? ¿Tomando decisiones con base en criterios puramente humanos, prácticos? ¿O consultando la palabra de Dios, el consejo de Dios? ¿Del poder de quién depende? ¿La palabra de quién usted toma en cuenta a la hora de decidir? ¿Su propia palabra y su propio poder? ¿O la palabra de Dios y el poder de su Espíritu? Ese es el contraste entre estas dos maneras de vivir. La gente puede venir a la iglesia y todavía traer el mundo adentro. ¿Me entienden? Aquí sentados oyendo los mensajes, pero cuando salen y toman decisiones, dependen de su poder y de su propia palabra, en lugar de depender de la palabra y el poder de Dios. Ese es el Espíritu. Por eso hay que preguntarnos. Ahora, por cuestión de tiempo, la última pregunta que vamos a responder es, entonces, ¿qué utilidad tiene el Antiguo Testamento para los cristianos del Nuevo Testamento? Muchas formas el Antiguo Testamento es muy útil para nosotros. Yo ya mencioné algunas hace rato, citando 2 de Timoteo 3:16. Solo a modo de resumen les digo, primeramente, el Antiguo Testamento es útil porque a través de él conocemos a Dios en el marco de la historia, de sus pactos, de sus promesas, del desenvolvimiento de su plan soberano, de su plan salvador a lo largo de las edades pasadas. Específicamente, por medio del Antiguo Testamento, nosotros somos fortalecidos en nuestra esperanza de las promesas de Dios, como lo dice también Romanos 15:4. Escuchen, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, porque la vida cristiana tiene muchos retos y muchas tristezas y muchas pruebas. Pero leyendo
a los antiguos, cómo ellos enfrentaban su vida en fe, nosotros somos fortalecidos en esa esperanza compartida con ellos. El Antiguo Testamento, además de dejarnos conocer a Dios en el marco de la historia y de fortalecernos cuando estudiamos sus relatos, número 3, el Antiguo Testamento a los cristianos nos sirve para ser exhortados y enseñados a través del ejemplo de los antiguos. Dice en 1 Corintios 10, no forniquemos como muchos de ellos fornicaron, no murmuremos como muchos de ellos murmuraron y cayeron en un día tantos miles. Y luego agrega en el versículo 11 de 1 Corintios 10, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, los que hemos llegado al fin de los siglos. Así que todo lo que dice el Antiguo Testamento es bueno, es un aliento para nuestra esperanza y es una advertencia en la lucha espiritual, es un ejemplo para nosotros. Pero también, por último, el Antiguo Testamento es muy benéfico y útil para nosotros porque el Antiguo Testamento, sus historias, sus personajes, sus relatos, sus eventos, sirven de ilustración de las verdades teológicas que ya no son claramente presentadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, la justificación por la fe, que es andar con base en la promesa de Dios que es por la fe o en la carne, criterios seculares, ¿me entienden? Y esto Pablo lo ilustra citando ¿qué? La historia de Abraham y sus hijos. Quiere decir que hay ciertas verdades teológicas que se nos dan en el Nuevo Testamento que quedan ilustradas con eventos, personajes o historias del Antiguo Testamento. Oye Luis, ¿y yo cómo voy a saber cuáles historias del Antiguo Testamento ilustran enseñanzas del Nuevo Testamento? De una forma muy fácil. ¿Cuál? Cuando el Nuevo Testamento lo dice. No es cuando a mí se me ocurre. No es que yo estoy leyendo un pasaje de Jonás. No, pues Jonás se lo comió un pez. Oh, yo creo que eso ilustra. Y entonces tú de tu imaginación empiezas a inventar qué historia del Nuevo Testamento ilustra Jonás. No tienes que hacer eso. De hecho, no lo debes de hacer. Tú lo único que tienes que hacer es ir al Nuevo Testamento y dejar que él solito se explique. Cuando dice, por ejemplo, el Señor Jesús, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre dice, bueno, entonces la vida de Jonás sirve de ilustración para esta verdad del Nuevo Testamento. Entonces te vas y revisas ese pasaje, lo interpretas, interpretado a la luz de su contexto que el mismo Nuevo Testamento dicta. No es que yo, como aparezca ese día mi estado de ánimo, yo agarro las historias del Antiguo Testamento y las interpreto y las aplico al Nuevo Testamento antojadizamente. No funciona así. Por eso hay que leer toda la Biblia. ¿Entienden? Hacernos un plan de leer toda la Biblia para que cuando en el Nuevo Testamento encontramos citas del Antiguo Testamento, referencias o alusiones al Antiguo Testamento, entonces ya vamos a la segura de que eso es ya sea una aclaración, una ilustración, ese pasaje del Antiguo Testamento para una verdad teológica del Nuevo Testamento. ¿Y tú has leído o has hecho un plan de leer toda la Biblia? Y si no lo haces, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas? Si tú lees un capítulo de la Biblia diariamente, en 4 años ya hubieras leído toda la Biblia. Si tú leyeras un capítulo del Nuevo Testamento cada día de lunes a viernes, en menos de un año ya habrías leído todo el Nuevo Testamento. En menos de un año. 260 capítulos. El año tiene 365 días. Si hubieras leído un capítulo del Nuevo Testamento cada día, todavía te hubieran sobrado más de 100 días en un año para leer del Antiguo Testamento. Solo es cuestión de proponérselo. Y cada vez que encuentres un pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo, puedes ir a leer e interpretarlo. Entonces, no hay necesidad para nosotros de judaizar,
de adoptar todas las costumbres judías a nuestra vida cuando el Nuevo Testamento no nos manda eso. ¿Me entienden? Estos son tristes errores comunes en muchas iglesias que, queriendo ser bíblicas, son bíblicas, pero están aplicando mal la Biblia a su realidad bajo el nuevo pacto que ahora vivimos. No necesitamos cambiarnos de nombre, ni vestirnos como hebreos, ni tocar el shofar, ni nada de eso. Tú no ves a Pablo llegando a Éfeso diciendo, ¿quieren quebrantar la potestad de Diana de los Efesios? Traigas el shofar ahorita, aquí la vamos a guerrear. Eso es lo que dicen hoy algunos, ¿me entienden? Que así es como se quebrantan las potestades y cosas por el estilo. Solamente, sí, es cierto, se usa el shofar en el Antiguo Testamento, sí, y en el Nuevo, ¿dónde está? ¿Dónde está Pablo repartiendo shofares en cada iglesia que llegaba? No es cierto, ¿me entienden? Esto es solo un pequeño ejemplo de las cosas que suceden hoy en las iglesias por ignorar un acercamiento serio a las Sagradas Escrituras. Pero no seamos nosotros así. Tendremos que esperar hasta la próxima para descifrar la alegoría de esta historia. Hoy solamente vimos la presentación y los principios para entender bien el Antiguo Testamento sin aplicarlo mal. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso pasaje de la Escritura y todo lo que nos enseña. Concédenos a atesorar sus consejos y, como dice el apóstol, oigan la ley, es decir, entiendan el Antiguo Testamento bajo la perspectiva del Evangelio de la Gracia. En el nombre de Jesús, amén.